Uno de los temas más interesantes que hay para analizar en la medicina ortomolecular es el tema de las enfermedades neurodegenerativas que tienen que ver con los trastornos del movimiento. Entonces hoy vamos a hablar de los trastornos del movimiento y el papel de los núcleos de la base en el control de los trastornos del movimiento. Vamos a hacer una primera parte, que es la parte de la anatomía, donde les voy a presentar unas diapositivas que tenemos en PDF. Vamos a continuar con la parte de la fisiología y finalmente terminaremos con la parte de unas aplicaciones clínicas y veremos qué podemos hacer para tratar de ayudar a estos pacientes que acompañamos en el día a día. Voy a compartir un tablero. Entonces vamos a hablar hoy de los núcleos de la base. Los núcleos de la base son núcleos de sustancia gris que están ubicados en la base del cerebro. Ustedes recordarán que la sustancia gris se caracteriza por estar en la periferia, en las cortezas, y que la base está hecha más que todo de tractos, de sustancia blanca. Sin embargo, esto no es del todo cierto, porque en la base encontramos nuestros núcleos, también se llaman ganglios basales. Entonces vamos a ver cuáles son los núcleos de la base que existen. Entonces, empezamos. Hay un núcleo de la base que se llama el núcleo caudado. Tenemos otro que se llama el putamen. Hay otro núcleo de la base que se llama el globos pálidos. En latín se le dice globus pálidos, pero en este caso vamos a preferir utilizar el español. Los globos pálidos tienen dos presentaciones: el globo pálido externo y el globo pálido interno. Están también otros que se llaman los núcleos subtalámicos. Y también hay una estructura que es del tallo, pero que también se considera un núcleo de la base, que es la sustancia negra. En algunos libros uno lo encuentra como sustancia negra, básicamente es lo mismo. La sustancia negra, al igual que la globos pálidos, tiene dos presentaciones: la sustancia negra reticulada y la sustancia negra compacta. Sin embargo, estos no son los únicos núcleos de la base que existen. También existe la amígdala. La amígdala está relacionada con las emociones, está relacionada con reconocimientos de situaciones de peligro y está relacionada con la sexualidad, el afecto, la procreación. Hay otro núcleo de la base que se llama el hipocampo. El hipocampo está relacionado con circuitos de memoria y está relacionado con ubicación en el espacio. Y finalmente, hay otro núcleo de la base que se llama el claustro. Es un pedacito que está entre la cápsula externa y la cápsula extrema. Estos tres, en realidad hoy no los vamos a ver, hacen más relación a emociones, comportamiento. Vamos a ver estos de acá. ¿Y cómo podemos organizar anatómicamente estos núcleos de la base? Podemos organizar de la siguiente manera. Entonces, el putamen y los globos pálidos lo podemos organizar en algo que se llama, vamos a ponerlo aquí, el núcleo lenticular. Pongámoslo acá. Núcleo lenticular. El núcleo caudado y el putamen constituyen una estructura funcional que llaman núcleo estriado. Núcleo estriado.
Básicamente estos son los núcleos que vamos a ver hoy. Vamos a analizar el estriado, el globos pálidos externo e interno por separado, el núcleo subtalámico y la sustancia negra reticulada y compacta también por separado. Entonces voy a compartir una presentación, las imágenes que tenemos en PDF, PowerPoint, para que miremos el tema de la anatomía. Entonces, este es un corte coronal, donde podemos identificar varias cosas. Primero, estos son los ventrículos laterales. Acá vemos los núcleos caudados. Este es el núcleo lenticular que dijimos ahorita. Este, que es más grande, es el putamen. Y estos son los globos pálidos, externo e interno. Este es el tálamo y estos son los núcleos subtalámicos. Este es el tercer ventrículo. El tálamo no hace parte de los núcleos de la base, porque es diencéfalo. Sin embargo, para efectos de la presentación del día de hoy, hace parte de nuestra fisiología. Y esta es la sustancia negra. Si lo vemos acá, nuevamente, este es el putamen y este es el núcleo caudado. Caudado es como cauda, que es como cola. Estos dos están unidos por unas estrías, acá. Y de ahí su nombre de núcleo estriado. Acá tenemos otra imagen. Este es un corte coronal, donde nuevamente podemos identificar los ventrículos laterales. Acá, tractos de sustancia gris, caudado. El putamen, acá grande. Acá está más pálido, los globos pálidos, interno y externo. Acá nuevamente putamen, globos pálidos, más pálidos. Acá, en esta imagen, caudados, putamen acá grandotote, los pálidos, globos pálidos. En esta otra imagen tenemos nuevamente, acá está el putamen, caudado, putamen con globos pálidos. Esto es tálamo. Lo mismo que acá. Nuevamente. Las mismas estructuras. Putamen y globos pálidos. Tálamo. Y esto que ustedes ven acá, más oscurito, como si se hubiera regado una tinta, esa es la sustancia negra. Porque en realidad se ve negra. De ahí su nombre. Vamos a volver al tablero para retomar entonces la presentación en el tablero. Entonces vamos a hablar inicialmente de cuáles son las funciones de estos núcleos de la base. Entonces, funciones de los núcleos de la base. Una de las primeras funciones o de las principales funciones que tienen los núcleos de la base es intervenir en el control motor. Es decir, autorizar el movimiento. La corteza envía el plan motor. ¿A quién lo envía? Lo envía a los núcleos de la base, para que los núcleos de la base determinen si se efectúa o no se efectúa ese movimiento. Y ese control motor que hacen los núcleos de la base es relativo al inicio del movimiento. Es relativo a la velocidad del movimiento. Cuando hablamos de velocidad pico, o sea, que los movimientos pueden ser lentos o los movimientos pueden ser rápidos. Y hace relación esta función del control motor de los núcleos de la base a que haya o no haya movimientos asociados. Movimientos asociados. Esa es una de las primeras funciones y más importantes de los núcleos de la base. Otra de las funciones de los núcleos de la base es el control de los movimientos oculares. Especialmente de un tipo de movimiento que se llama movimientos sacádicos.
Movimiento sacádico se refiere a lo siguiente. Si yo tengo un punto de fijación acá y quiero pasar a otro punto de fijación, el recorrido que hacen los ojos de este punto de fijación al otro no es lineal, no, es un movimiento así, es un movimiento más rápido y eso se llama movimientos sacádicos, que pueden ser rápidos o pueden ser también lentos. Muy bien, esas son otras las funciones de los núcleos de la base. Otra de las funciones de los núcleos de la base es el control de las emociones. Cuando hablamos de control de las emociones, hace referencia no a sentir la emoción, sino a la expresión de las emociones. Entonces, pongámoslo acá con este. Expresión de las emociones. Y otra de las funciones de los núcleos de la base es el control del comportamiento. Control del comportamiento quiere decir si ellos autorizan que una conducta se exprese o no. Es decir, permiten o no un comportamiento. Y otra función importantísima de los núcleos de la base es el control de la memoria. Hay muchos tipos de memoria. Sin embargo, este control de la memoria, al que estamos refiriéndonos en este momento como control de los núcleos de la base, es una memoria de hábitos, de rituales, de costumbres. Como por ejemplo, la persona se levanta todos los días, va al baño, se cepilla los dientes, se toma café, todos los días hace lo mismo. Eso es una memoria de hábitos, eso es una memoria de rituales o de costumbres. A ese tipo de memoria es que hace relación la control de la memoria, de los núcleos de la base. Listo. ¿Qué es lo que más se sabe de la función de los núcleos de la base? Lo que más se sabe es el control motor, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, vamos a hablar del control motor. El control motor. Cuando hablamos del control motor, sin ninguna duda, hablamos de movimiento. Hablamos de movimiento. Y cuando hablamos del inicio del movimiento, hacemos referencia a que el movimiento puede ser abrupto, el inicio del movimiento puede ser abrupto, brusco o rápido. O por el contrario, ese inicio del movimiento puede ser lento, progresivo básicamente. ¿Cómo es posible que una misma estructura haga dos cosas completamente diferentes? La respuesta a esa pregunta la encontramos en la fisiología, y es que los núcleos de la base tienen dos tractos distintos, dos trayectos diferentes, pero trabajan armónicamente. Entonces, para explicar esto, la fisiología a lo largo de los años expuso una teoría, y la teoría se llama la teoría de las dos vías, que en realidad son tres, pero vamos a ver. Entonces, la primera teoría es la teoría de la vía directa en el control de los movimientos, y la segunda teoría es la teoría de la vía indirecta en el control de los movimientos. Entonces, ¿cuáles son los protagonistas de la vía directa? Como estamos hablando de movimiento, ¿qué vamos a necesitar? Las cortezas motoras. También un protagonista de la vía directa van a ser el núcleo estriado, que lo dijimos ahorita, es putamen y caudal. Los globos pálidos interno
y un hermanito que trabaja junto, que es la sustancia negra reticular. Finalmente, el tálamo. Aclarando que hay otro núcleo de la base que se llama sustancia negra compacta. Entonces, la cosa funciona más o menos así. Las cortezas motoras envían copia del plan motor a los núcleos de la base, en este caso al núcleo estriado. El núcleo estriado manda esa información al globos pálidos interno y a la sustancia negra reticulada. Y estos dos la mandan al tálamo. El tálamo, ¿qué es lo que hace? Devolver la información a la corteza motor. Cierra el bucle. Esto es un circuito. Ese funciona más o menos como así. La sustancia negra compacta está relacionada con el núcleo estriado. Por eso lo ponemos como acá. Pero miremos qué neurotransmisores se liberan en estas vías. Entonces, las cortezas motoras siempre son excitatorias. Como siempre son excitatorias, liberan glutamato. Entonces, pongámoslo acá. Son excitatorias, liberan glutamato. El núcleo estriado siempre es inhibitorio. Entonces libera GABA. El globos pálidos interno y la sustancia negra reticulada también son inhibitorios, liberan GABA. Y el tálamo libera glutamato, o sea que es excitatorio. La sustancia negra compacta libera dopamina. Libera dopamina. La dopamina tiene dos receptores. Un receptor en la vía directa, que se llama receptor D1. Y en ese caso, la dopamina es excitatoria. Y tiene un receptor que se llama receptor D2 en la vía indirecta. Y en ese caso es inhibitorio. Vamos a pasar a ver. Pasamos a la vía indirecta. En la vía indirecta, ¿qué protagonistas tenemos? Tenemos, nuevamente, pongámoslo acá para que nos quepa, las cortezas motoras, tenemos el núcleo estriado, el globos pálido interno, la sustancia negra reticulada y el tálamo. Hasta ahí parece lo mismo. Sin embargo, aquí hay una variante, porque aquí también entra en juego el globos pálidos externo y el núcleo subtalámico. Núcleo subtalámico. Recordando que la sustancia negra compacta tiene relación con el estriado. Entonces, pongámoslo acá de una vez, como así. Listo. ¿Cuáles son las relaciones acá? Entonces, las cortezas motoras envían copia del plan motor al núcleo estriado. Aquí vamos a dar una vuelta. El núcleo estriado la envía al globo pálido externo. El globo pálido externo lo envía al núcleo subtalámico. El núcleo subtalámico lo envía al globo pálido interno de la sustancia negra reticulada y estos lo envían al tálamo para que el tálamo cierre el bucle nuevamente. Es un poquito más larga, es un poquito más compleja. Nada del otro mundo. Miremos los neurotransmisores que se liberan en esta vía. Las cortezas motoras, que dijimos que siempre son excitatorias, entonces liberan glutamato. Glutamato. El núcleo estriado dijimos que siempre era inhibitorio, libera GABA. El globo pálido externo es inhibitorio y también libera GABA. Los núcleos subtalámicos son el único núcleo de la base que son excitatorios. Por tanto, libera glutamato. Y globo pálido interno y sustancia negra reticulada son inhibitorios, liberan GABA.
tálamo es excitatorio, libera glutamato. Ah, pero usted dijo que el único núcleo de la base excitatorio era el núcleo subtalámico. Ahora dice que el tálamo libera glutamato. El tálamo no es un núcleo de la base, es diencéfalo. Y habíamos dicho que la sustancia negra compacta libera dopamina. Y que en la vía indirecta, el receptor por el que actúa es el receptor D2. Y que en la vía indirecta, al contrario de la vía directa, es inhibitorio. Una anotación adicional: el núcleo estriado se autoestimula para mantener el tono y lo hace a través de la acetilcolina. Bien, tal vez con una imagen vamos a entender mejor esto. Entonces vamos a seguir compartiendo acá esta imagen. Esta imagen es un resumen de lo que hemos hablado. Entonces, esto son las cortezas motoras. Ellas mandan un impulso al putamen, bueno, al estriado. ¿Se acuerdan? El estriado es putamen y núcleo caudado. De acá puede tomar dos vías, dos alternativas. Puede irse por la vía directa hacia el globo pálido interno, sustancia negra reticulada que aquí no la pusieron, y esto va al tálamo, como lo dijimos ahora. El tálamo cierra el bucle, nuevamente. O en la vía indirecta, lo mismo. Cortezas motoras al estriado, bueno, si somos muy estrictos al putamen, va a la vía indirecta. La vía indirecta va globo pálido externo, núcleos subtalámicos, globo pálido interno, sustancia negra reticulada, tálamo y cierra el bucle. Entonces ese es el resumen de lo que hablamos en esta imagen. Pero con los años se descubrió que hay otra vía, que se llama vía hiperdirecta, que vamos a pasar a analizarla. Entonces volvemos acá al tablero. Entonces, es importante anotar que en la vía directa, los movimientos son rápidos, bruscos y tiene movimientos asociados. Cuando hago relación a movimientos asociados, un ejemplo de eso es cuando, por ejemplo, alguien está tocando una guitarra. Está tocando la guitarra y está haciendo muecas con la cara. Eso es un movimiento asociado y eso está determinado por los núcleos de la base. En la vía indirecta, por el contrario, los movimientos son lentos, progresivos y sin movimientos asociados. Y esto es muy importante para la correlación clínica que vamos a hacer más adelante, porque en algunas patologías va a predominar la vía directa, mientras en otras va a predominar la vía indirecta. Esta que les dije se llama la vía hiperdirecta, pongámoslo también así en rojo, se llama la vía hiperdirecta. ¿Cuáles son los protagonistas de la vía hiperdirecta? Entonces estamos hablando de control motor. Entonces, cortezas motoras. Aquí cambia un poquito porque aquí continúan los núcleos o el núcleo subtalámico. Globo pálido interno. Sustancia negra reticulada y el tálamo. Entonces, ¿cuáles son las relaciones? Las relaciones son de cortezas motoras al núcleo subtalámico, del núcleo subtalámico al globos pálidos y la sustancia negra reticulada, de la sustancia negra reticulada y globo pálido interno al tálamo, y el tálamo nuevamente cierra el bucle. Neurotransmisores implicados: cortezas motoras, glutamato, núcleo subtalámico que dijimos que era el único núcleo de la base que era excitatorio.
Entonces, glutamato, libera glutamato. La sustancia negra reticulada del globo pálido interno, pongámosla un poquito así, son también inhibitorios, liberan GABA. El tálamo, dijimos que era excitatorio, libera glutamato. Esta vía hiperdirecta es un intermediario entre la vía directa y la vía indirecta. Es decir, si predominara la vía hiperdirecta, los movimientos no van a ser tan bruscos, tan rápidos y con movimientos asociados como en la vía directa. Y no van a ser tan lentos y tan graduales como en la vía indirecta. Ese es como un intermediario entre los dos. Pero una de las cosas más interesantes que se descubrió con el tema de la vía hiperdirecta es que las cortezas motoras no solamente enviaban mensajes, copias del plan motor a los núcleos de la base, sino que lo podían hacer directamente con la médula espinal. Y lo podían hacer directamente también con el cerebelo. Si enviaban o si envían esas copias del plan motor a la médula espinal, esto está relacionado con la marcha y la postura. Y si la envían al cerebelo, está relacionado con la marcha y también con el equilibrio. Entonces ese fue uno de los descubrimientos que se hizo con la vía hiperdirecta. Esto también lo vamos a ver en una imagen y nos lo va a explicar mejor. Entonces acá está. Entonces, hasta ahora únicamente se ha mencionado las cortezas motoras y las copias del plan motor. Entonces, uno puede utilizar acá las cortezas motoras primarias, las cortezas motoras suplementarias, que ya lo hemos visto, hacia los núcleos de la base. Pero también tenemos este que es de ese colorcito así moradito, que se llaman campos de la mirada frontal o campos suplementarios de la mirada frontal. Son también otras cortezas que tienen relación con movimientos oculares. Entonces pueden ser movimientos rápidos o movimientos lentos. Acá la corteza prefrontal está relacionada con la conducta, con acatamiento de normas de conducta, y está dividida también en la corteza frontal orbitolateral o en la corteza frontal dorso preorbitaria. También tenemos los núcleos del sistema límbico, el giro cingulado anterior y la corteza frontal orbitaria motora. Entonces, esto para explicar que no solamente hace relación a los planes del movimiento, a la información del movimiento, sino que tenemos también cortezas motoras para movimientos oculares, cortezas motoras para asociación y normas de conducta y cortezas motoras del sistema límbico. Bien, volvamos acá al tablero. Mejor sigamos acá. Hay otra imagen que nos termina de explicar esto. Aquí tenemos cuatro circuitos distintos, pero todos son de la vía directa. Entonces, volvemos. De cortezas motoras al putamen, bueno, al estriado, pero si somos más estrictos al putamen. Del putamen a la sustancia negra reticulada y al globo pálido interno. Y del globo pálido interno a tálamo. El tálamo nuevamente viene y cierra el bucle. ¿A qué parte del tálamo? A los núcleos ventrales laterales y a los núcleos ventrales anteriores, que son las partes motoras del tálamo. Ahora, oculomotor, ¿qué dijimos? Campos de la mirada frontal o campos auxiliares o suplementarios de la mirada frontal, núcleo caudado, bueno, al estriado, somos muy estrictos a una parte del caudado, sustancia negra reticulada, globo pálido interno, tálamo, y el tálamo cierra el bucle, lo mismo. Acá en esta, motivación, entonces sistemas límbicos, cortezas límbicas, al estriado, sustancia negra reticular, globo pálido interno, tálamo, y el tálamo cierra el bucle. Corteza prefrontal, acatamiento de normas de conducta, núcleo caudado, o sea, estriado, sustancia negra reticulada,
Globo pálido interno, tálamo, y el tálamo cierra el bucle. Esa era una imagen para explicarlo mejor. Listo. Entonces, vamos a volver aquí al tablero. Vamos a volver aquí al tablero para que miremos la tercera parte de la exposición, que son las correlaciones clínicas. ¿Qué tiene que ver esto con nuestro día a día en la clínica? Entonces, hay una enfermedad que se llama enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson está relacionada con la destrucción de la sustancia negra compacta, que es la que libera dopamina. Entonces, a medida que haya una destrucción de la sustancia negra compacta, la dopamina gradualmente se va a ir liberando cada vez menos. Hagamos primero una aclaración. ¿Cuándo libero yo dopamina? La dopamina tiene una característica especial, es que la dopamina se libera ante lo bueno, como circuitos de recompensa, y ante lo nuevo. De ahí la teoría de que los mamíferos y de que el ser humano no es monógamo, no es un animal monógamo, porque siempre está buscando algo nuevo, como mejor que lo anterior. Esa es la razón. La dopamina, acá, digamos, es el nivel, valor normal de la dopamina. Si está aquí, puede ser un síndrome de fatiga crónica. Acá, más abajito. Y si está más abajito, puede ser un síndrome extrapiramidal. Si está aquí más arribita, puede ser un cuadro de euforía. Y si está más arriba, puede ser una psicosis. Así son los niveles de dopamina. Entonces, sigamos acá para que miremos entonces cuáles son las características fisiológicas y en clínica de la enfermedad de Parkinson. Primero, ¿qué va a predominar acá? ¿La vía directa o la vía indirecta? Va a predominar la vía indirecta. Es decir, los movimientos de ese paciente o de esos pacientes son lentos, progresivos, rígidos. Es un predominio de la vía indirecta. Movimientos lentos, casi ausentes. Este paciente va a tener un temblor en reposo. O sea, cuando está en reposo está temblando. Y le pásame ese vaso, lo coge y deja de temblar. Y vuelve a reposo y vuelve a temblar. Este paciente va a tener una pobre expresión de las emociones. Eso se llama hipomimia. Es decir, no tiene mímica facial. Es lo que llaman jocosamente la cara del jugador de póker. De póker. Listo. Va a tener una pérdida de la memoria. Es decir, va a terminar haciendo una demencia y va a tener incontinencia urinaria. Porque la dopamina es importante para el control urinario y para el drenaje renal. Se han propuesto varias teorías de por qué ocurre la destrucción de la sustancia negra compacta. Una de las hipótesis por la degeneración por la vejez. Degeneración por la vejez. Porque ahora vivimos más tiempo, pero realmente vivimos más enfermos. La otra teoría
o el otro presupuesto es por traumas, golpes. Por eso hoy en día no se permite que los niños que jueguen fútbol golpeen la pelota con la cabeza para evitar traumas. Otra situación que se ha expuesto son los historias de accidente cerebrovascular, que puede ser isquémico o puede ser hemorrágico. Toxinas del medio ambiente y un componente hereditario familiar. Tratamiento. El tratamiento convencional está dado a base de precursores de la dopamina, porque dijimos que es una destrucción de la sustancia negra compacta, que es la que produce dopamina. La dopamina no atraviesa la barrera hematoencefálica, entonces habría que inyectar directamente dopamina intratecal o directamente al líquido cefalorraquídeo. Eso es peligroso, doloroso, eso no se puede hacer. Entonces damos precursores de la dopamina. En medicina convencional que tenemos la L-dopa con carbidopa. ¿Nosotros qué proponemos? Reacciones enzimáticas, como por ejemplo la L-fenilalanina, es un aminoácido que se puede convertir en L-tirosina, y la L-tirosina nos da un precursor o un metabolito que es por la dopamina hidroxilasa nos da dopamina. Mucuna prunis, un nutracéutico productor de dopamina. El NAD, el NADH, es un cofactor acá. Pignogenol como antioxidante, vitamina C, cosas así. Resveratrol, cromo, selenio, zinc como cofactores. Hasta ahí. La enfermedad contraria de esto se llama, una enfermedad que tiene relación con los núcleos de la base, se llama corea de Huntington. Corea de Huntington. La corea de Huntington está relacionada con la destrucción del núcleo estriado en la vía indirecta. Entonces, si existe una destrucción del núcleo estriado en la vía indirecta, ¿qué vía va a predominar? Por mucho, la vía directa. Va a predominar la vía directa. Y si predomina la vía directa, ¿qué dijimos? ¿Cómo son los movimientos de estos pacientes? Movimientos bruscos, rápidos, con movimientos asociados. Otra de las características que tiene este paciente es que se convierten en pacientes agresivos y con la habilidad emocional. Este paciente va a tener alteraciones cognitivas y tiene un fuerte componente hereditario. Acá en Colombia existe una población en la costa donde hay familias enteras que han tenido la corea de Huntington. Hace poco entrevistaron a una señora cuyos dos hijos a edad muy jóvenes, 30-35 años, ya tenían la corea de Huntington. Entonces parece que tiene un fuerte componente hereditario. Estas enfermedades son de difícil pronóstico. Básicamente se trata de subir GABA, dar sustancias GABAminérgicos. Entonces, ¿cómo está compuesto el GABA? Glicina, cisteína, taurina, zinc, cobre, vitamina B6 como cofactores. Esta sería como una buena opción en estos pacientes. Ya para terminar, y otra patología que está relacionada con los núcleos de la base es el síndrome de Tourette. En el síndrome de Tourette se caracteriza por tics. Un tic es un movimiento que involucra a varios músculos, pero es un movimiento involuntario que se puede suprimir voluntariamente. Me estoy tocando el pelo, me doy cuenta, no más, suprimo la conducta. Es diferente de, a veces a uno le brinca un labio o le brinca un brazo o así, y eso no se llama un tics, se llama una mioquimia. Y eso no es ninguna enfermedad, eso desaparece solo, puede ser cuando uno esté ansioso, ha dormido mal, ha tomado café o alguna cosa así.
En el síndrome de Tourette, los pacientes tienen coprolalia. Es decir, tienden a ser obscenos, con vulgaridades, hablar vulgaridades rebuscadas, tipo español y cosas así, o incluso pueden llegar hasta los gritos. Predominio de la vía directa. Y finalmente tenemos otra patología que se ha asociado con los ganglios de la base y es el famoso TOC, trastorno obsesivo compulsivo. La obsesión tiene un grande componente dopaminérgico. Es la obsesión, es la ansiedad, es la necesidad de hacerlo. Y la compulsión es ir a hacerlo. Estos pacientes son altamente ansiosos, altamente ansiosos. A un paciente con TOC sería interesante subirle el GABA y manejar sustancias serotoninérgicas.